El Team Delgado dentro del área, ahí está el Team Delgado. Lleva la pelota, le da Guinea, tira el centro, le mete. El 7 de noviembre del 2001 se escribió un antes y un después en la historia del fútbol ecuatoriano. Hasta ese entonces el seleccionado tricolor nunca había clasificado a un mundial. No se sabía lo que era competir contra las mejores selecciones del mundo, ni se sabía lo que era disputar la competición más valiosa de todas. Sin embargo, el día más esperado por todos los ecuatorianos llegó ese 7 de noviembre del 2001 en un encuentro versus Uruguay que quedó y quedará para la historia. Pero antes de llegar a esta instancia, brevemente repasemos los acontecimientos, porque estas eliminatorias son especiales no solo por la clasificación, sino porque en el camino la Tri obtuvo resultados históricos. Para las eliminatorias rumbo a Francia 98, Ecuador finalizó sexto en la tabla de posiciones, algo que obviamente impidió que el seleccionado llegue al Mundial. Aún así se empezaban a destacar varios nombres y a consolidar las bases para las próximas clasificatorias. Con la desastrosa participación de la Copa América del 99, hubo un cambio en el banquillo de la selección. Llegaba Hernán "El Bolillo" Gómez, un técnico que tenía experiencia en mundiales siendo asistente técnico de Colombia en las competiciones del 90 y 94. Para las eliminatorias rumbo a Francia 98 fue el estratega del cuadro cafetero, llevándolos al certamen mundialista y despidiéndose en la fase de grupos. No vamos a engañar a la gente, pero la palabra que más aprendí hoy en mi tiempo de fútbol me la enseñó el presidente. No voy a renunciar nunca a querer ir al mundial. El 28 de marzo del 2000 arrancaron las eliminatorias rumbo a Corea y Japón 2002. Ecuador hizo lo suyo versus Venezuela en Casablanca. Goles de Agustín Delgado y Alex Aguinaga fueron suficientes para vencer a la Vinotinto y sumar 3 puntos en la primera fecha. Posteriormente la Tri tuvo que visitar a Brasil, vicecampeona del mundo en aquel entonces. A pesar de que Ecuador cayó 3-2, el rendimiento había dejado satisfecho a más de uno, ya que se le había jugado de igual a la verde amarela. Para junio de ese año Ecuador cayó 3-1 versus Paraguay, pero días después se iba a recomponer venciendo 2-1 a Perú en el Olímpico Atahualpa. En su visita a Buenos Aires, Ecuador salió derrotado versus Argentina y luego empató a 0 de local versus Colombia. La tricolor volvió a sumar de a 3 contra Bolivia en Casablanca, pero días más tarde Ecuador jugaría probablemente su peor partido en las eliminatorias. Y es que en la tarde del 3 de septiembre la selección sufrió una goleada de 4-0 versus Uruguay en el centenario de Montevideo. Para cerrar la primera vuelta en la capital, Ecuador por primera vez en toda la historia logró interponerse versus Chile sumando 3 puntos y ahora ocupando la sexta posición en la tabla. Este partido sería un punto de quiebre para los siguientes encuentros, ya que esa irregularidad mostrada en las primeras 9 fechas no posicionaba del todo bien a la selección. El 15 de noviembre la selección visitó a Venezuela y por fin iba a sumar puntos de visitante. Un tal Iván Caviedes puso en ventaja a la Tri y Wellington Sánchez, que había asistido en la primera anotación, puso el 2-0. A pesar de que la Vinotinto descontó, fue victoria para el seleccionado ecuatoriano y ahora se preparaba para recibir a la canariña. Ecuador siguió escribiendo su historia y en la tarde del 28 de marzo del 2001 el seleccionado llegaba motivado para recibir a Brasil en el Atahualpa. Ecuador se ubicaba en el cuarto puesto de la tabla con 16 unidades, mientras que la vicecampeona del mundo con 20 puntos obtenidos se posicionaba como segundo. A pesar de que en la primera mitad se notó nerviosismo, a los 3 minutos del segundo tiempo llegó el único gol del partido. Aguinaga desde la banda izquierda desbordó ante Roque Jr., pasó la pelota a Caviedes, que se introdujo en el área y finalmente asistió al Team Delgado para que marque el gol de Ecuador. Los 44.000 aficionados en el estadio fueron testigos de la primera victoria ecuatoriana sobre el conjunto brasileño. Una victoria que obviamente quedó marcada entre todos los aficionados. A falta de 7 fechas, Ecuador se encontraba cuarto en la tabla, pero la tarea no había terminado. Había que seguir sumando y mantenerse en los puestos de clasificación. Luego de la histórica victoria ante el seleccionado brasileño, Ecuador iba a remontar el resultado versus Paraguay en el Atahualpa, posicionándose ahora en el tercer lugar. Posteriormente en Lima, específicamente en el Monumental, Perú por primera vez haría de local en ese recinto deportivo.
El equipo peruano abrió el marcador en el primer minuto de juego, pero rápidamente Edison Méndez puso en igualdad el marcador. Este cotejo tuvo mucho dramatismo. Ecuador le anularon un gol, Perú tuvo más de una ocasión para ponerse en ventaja, la tricolor se quedó con uno menos, pero casi al cierre del partido el Team Delgado quedó mano a mano versus el guardameta y definió de la mejor manera para darle 3 puntos de oro a la tri. Pelotazo para el Team. Vamos al Mundial. ¡No vamos al Mundial! ¡No vamos al Mundial! ¡No vamos al Mundial! ¡Gol! Esa victoria fue el principio de una ilusión que estaba a punto de hacerse realidad. En Quito, Argentina detuvo la racha de victorias de Ecuador, que luego sumó un punto en su visita a Bogotá versus la selección Colombia. Aún así, Ecuador mantenía la tercera plaza y era hora de visitar a Bolivia. La selección no tuvo problema alguno y con un humillante 5-1 a domicilio venció a la escuadra boliviana. Es así como Ecuador ahora sí se preparaba para el partido más importante de su historia. El 7 de noviembre, 12 millones de ecuatorianos tenían como esperanza ver a Ecuador clasificarse a su primer mundial. El partido estaba programado para las 4 de la tarde en el Atahualpa y alrededor de 50.000 aficionados llenaron el recinto desde las 11 de la mañana con el sentimiento de presenciar algo histórico. Lo cierto es que Ecuador se aseguraba su puesto en el mundial consiguiendo un empate y por otro lado la selección charrúa necesitaba 3 puntos para obtener su plaza en la competición. Ecuador saltó con José Francisco Ceballos en el arco, Iván Hurtado, Giovanni Espinosa, Raúl Guerrón y Ulises de la Cruz en la defensa, Clever Chalá, Alfonso Obregón, Edison Méndez, Edwin Tenorio en el mediocampo y en la delantera Iván Caviedes junto a Agustín Delgado. La selección dirigida por Víctor Púa presentó el siguiente 11. Fabián Carini, Alejandro Lembo, Adrián Romero, Paolo Montero, Washington Tais, Gonzalo de los Santos, Pablo García, Yanni Guigou, Darío Silva, Álvaro Recoba y Nicolás Olivera. Ecuador salió al campo de juego con el ánimo de toda su gente, mientras que el seleccionado charrúa fue recibido con silbidos en contra. Luego de que los 50.000 espectadores entonen con orgullo el himno nacional, Ecuador ahora sí tenía la tarea de sumar un punto para cumplir ese objetivo tan ansiado. Finalmente los seleccionados iban a disputar el encuentro en un estadio en el que se sentía nerviosismo y ansiedad por lo que podía suceder en los siguientes 90 minutos. Es así como Ecuador sacó del medio y automáticamente fue a buscar el resultado. Los dirigidos por el Bolillo Gómez mantenían la posición de la pelota, pero se hacía difícil tener una ocasión clara hacia el arco defendido por Carini. La primera llegada fue este cabezazo que remató el Team Delgado de manera incómoda. La tricolor seguía manejando el esférico, pero sin acciones peligrosas, y Uruguay con una sólida defensa obligaba a que el elenco ecuatoriano que buscaba el gol tenga que probar con remates desde larga distancia. La opción quizás más clara la tuvo Caviedes, un centro al área que cabeció el Team Delgado y que lastimosamente el delantero no pudo rematar. A pesar de mantener la posición y haber buscado el grito de gol, las cosas no se darían a nuestro favor. Al minuto 42 Uruguay recuperó la pelota en la mitad de la cancha y segundos después el balón cayó en pies de Nicolás Olivera. El charrúa aceleró dejando vencido a Giovanni Espinosa, que en su intento de detenerlo terminó cometiendo falta dentro del área. Pese a que nadie lo podía creer ni mucho menos aceptar, la realidad es que Uruguay tenía una oportunidad única para irse arriba en el marcador antes del entretiempo. Hay obstrucción, sí señor, lo derriba en el área, por más que no nos guste, por más que nos duela, por más que lastime el corazón, pero eso es penal. Jaime Antonio Alvarado. Nicolás Olivera, jugador del Sevilla en aquel entonces, fue el responsable de vencer a Ceballos y poner el 1-0 a favor de los uruguayos. El Atahualpa quedó enmudecido sin contar a los hinchas visitantes, pero esa ilusión de clasificar al mundial seguía intacta. Algo que les sobraba a los jugadores era actitud y ya habían demostrado que eran capaces de cualquier cosa. El inicio del segundo tiempo dejaba en evidencia que Iván Caviedes no estaba teniendo un buen partido. A los 12 minutos de la parte complementaria, Alex Aguinaga, con una lesión en las rodillas, dicho por él mismo, ingresó al campo de juego. Minutos más tarde, Caviedes volvía a desperdiciar una opción de ataque en una jugada en la que dudó si controlar la pelota o devolverla. ¿Qué hace?
Le tiene que ir Caviedes. ¿Qué hizo ahí Caviedes? Como lo decía, cuidado. El tiempo corría, Ecuador seguía abajo en el marcador y el miedo de volver a quedarse a las puertas de la clasificación se hacía presente. La selección había dominado el partido, pero abusaba mucho de los centros, quizás falta de ideas o simplemente desesperación de buscar el gol. Aún así, de tanto insistir por este medio, el gol más gritado por todo el país iba a llegar. No sin antes, con un pelotazo que mandó a Guinaga al área, Caviedes lo controló de la mejor manera, pero su tiro fue desviado por el guardameta. Ahora sí, corrían los 26 minutos del segundo tiempo cuando Ecuador manejaba la pelota en propia cancha y con una publicidad de fondo se iba a ejecutar la jugada del gol. Y es que la pelota cayó en pies de Guinaga, que alzó la cabeza y decidió mandar un centro para que Iván Caviedes, que no había tenido la mejor actuación, mande el esférico al fondo de la red. El grito de gol se hizo escuchar en el Atahualpa, la gente se metía a la cancha, corrían por todos lados, los narradores dejaban la imparcialidad al punto de decirle llorones a los uruguayos, y lo cierto es que no era solo un gol, sino el alivio de saber que Ecuador había encontrado la fórmula para por fin llegar a un mundial. Y la pelota de Guinaga, tira el centro, remata. ¡Ah, que viene el gol! Era mucho premio, demasiado premio para el equipo uruguayo. Caviedes en el frentazo espectacular que reclaman, que lloran los uruguayos. Ese gol nos da el derecho al mundial. Ese gol nos pone por primera vez en la historia, Jaime Antonio. La realidad es que Uruguay nunca fue superior a Ecuador durante los 90 minutos y ya con el gol del empate las revoluciones en el ataque disminuyeron. El elenco uruguayo por su parte no pudo crear acciones de gol y es así como los aficionados contaban los segundos y esperaban el pitido final para que Ecuador, por primera vez en su historia, con momentos de frustración, esta vez sí pueda llegar al mundial. El referee mexicano se llevó el silbato a la boca y con el 1-1 final, Ecuador ahora sí cumplía con la tarea de asistir a su primer mundial. Ecuador al mundial, mi patria querida, por primera vez al mundial. Victoria, victoria, tricolor, victoria, tricolor. Victoria a lo grande de Ecuador. Victoria a lo grande de mi país. El sí se pudo se hizo presente en la transmisión y era momento de disfrutar. Esta camada de jugadores y cuerpo técnico serán recordados para siempre como los encargados de llevar a la tricolor a su primer mundial. Y desde ese momento le demostraron al país entero que Ecuador era capaz de lograr todo lo que se propongan. Obviamente hubo celebraciones de los jugadores con el público que los había acompañado durante el cotejo, y no solo ahí, sino en todas las calles del país. Y no hay que olvidarse de los ecuatorianos que veían a la tri desde otra parte del mundo. Es así como en 2001 Ecuador pudo escribir un antes y un después en la historia de nuestro fútbol. Iván Caviedes se convirtió en el autor del gol más gritado por todo el país, y lo mejor de esto es que a día de hoy Ecuador ya ha competido en 4 mundiales y esperemos que en estas eliminatorias puedan clasificarse al quinto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar un like y compartirlo. Cualquier idea en mente déjenla en los comentarios para traerla próximamente al canal. Soy Fernando Rodríguez y nos vemos en la próxima.